días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias. Bueno, estamos aquí nuevamente en la casa de nuestro Señor, siguiendo con esta serie que hemos denominado, ¿cómo se llama la serie? Una fe atrevida. Nuestra fe, un sinónimo es audaz, que es justamente el tema hoy día. Tengo una fe con audacia para creer. Tenemos que ir mucho más allá de nuestra fe. Y el Señor y los apóstoles, los discípulos pidieron alguna vez en su palabra, aumentanos la fe. ¿Por qué estaban pidiendo un aumento de fe? Necesitaban más fe. Y es necesario que cada uno de nosotros tenga mucha más fe de la que tenemos, pero no voy a decir, bueno, sí voy a decir, lamentablemente, muchas veces para que nuestra fe aumente necesitamos pasar por dificultades. Difícilmente nuestra fe crece si no somos probados. Nuestra fe necesita ser probada. Y la semana pasada yo anunciaba y decía que vamos a iniciar esta serie de la fe, que al final yo sé que Dios va a bendecir, porque cuando hay un aumento de fe, también hay una bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero siempre vamos a partir con dificultades, y yo lo tenía claro, y sea lo que me expongo, o a ustedes en el buen sentido lo expongo, porque su fe va a ser probada. Y a lo mejor no ahora, pero quizás algún día va a ser su fe probada, y eso va a producir un aumento de fe, si usted va obviamente y lo toma de la manera correcta, o si no puede ser una disminución de su fe. La semana pasada, tristemente, fue una semana donde nuestra fe fue probada, en especial quizás conmigo por Francisco, para los que no se enteraron o no sabían. La semana pasada estuvo con nosotros Francisco, con su señora Tiare, que son los hermanos que vienen a hacer los lentes. Ustedes lo han visto. Y lamentablemente Francisco falleció el lunes. Y fue triste para nosotros, para mí, un buen amigo. Él a la única iglesia que venía a hacer esto de los lentes aquí, y a donde José Luis, porque somos hermanos. Pero es por nuestra amistad. Yo lo conocí hace muchos años atrás, estuve con ellos en un campamento, un gran amigo, lo estimaba mucho, y después que se predicó el día domingo aquí, él me dijo: pastor, tremendo, me dijo, la fe va a ser probada en mi vida. Y yo no sabía que tan cerca va a ser probada en él, sino sobre todo en su señora. Francisco está en la presencia de Dios. Y eso no está en duda, ni me emociono por eso, sino es porque su esposa, su hijo pequeño de 2 años, David, que lo conocí como bebé, inclusive estuvimos hablando, son iguales, y estuvimos hablando justamente el domingo después del culto. Me decía: pastor, quiero a ver si nos juntamos, porque yo quiero presentar a David al Señor y usted haga algo con nosotros, que muchas veces lo hago en forma privada, y estuvimos hablando de eso. Él también tenía proyecto en Valdivia, se compró un terreno en Valdivia, porque allá querían radicarse allá, y me dijo: pastor, ¿y tenemos iglesia en Valdivia? No hay iglesia en Valdivia. ¿Y por qué no abrimos una iglesia en Valdivia? Entonces yo te digo, salió desafiado del sermón, pero fue probada la fe. Y ese día por eso tuve que viajar. Tiare, a pesar de que ella asiste a una iglesia, ya ha ido a la iglesia del pastor, bueno, crecieron en la iglesia del pastor Ricardo, que ustedes conocen. Ellos, no sé por qué, bueno, la amistad y todo, querían que yo hiciera todo, y gracias a Dios pude hacer eso. Pude dar el servicio en la casa de los papás, pude dar el servicio en el cementerio. El pastor Ricardo, un 7, me dijo: Luis, haz lo que tú quieras, eran tus amigos, yo los pastoreé, pero tú eras su pastor. Y es increíble esas relaciones donde uno es su pastor, no siendo ni congregándose con nosotros. Pero él así me consideraba, así que mi fe fue probada inmediatamente. Pero yo estoy confiado de que vienen cosas mejores. Y tuve la oportunidad de poder transmitirle eso a la familia, a Tiares también, y que prontamente va a venir por si acaso. Y ahí ustedes le darán sus condolencias, la vamos a amar.
vamos a estar preocupadas por ella porque ella, no sé, ama esta iglesia también, por eso viene mucho para acá. Pero también escuchábamos, hay una hermana también que su fe fue probada y se metieron a robar a su casa. Pero también he escuchado de otros hermanos que han venido a decirme, pastor, ¿sabe qué? Mi fe no fue probada, pero inmediatamente Dios respondió. Y pudieron ver milagros y sucedieron cosas en esta semana. Así que no es todo malo, y yo no lo miro porque a los que aman a Dios, entonces sí vamos a ser probados en nuestra fe, pero va a ser positivo. Así que quiero, y va a ser un mes de desafío, va a ser un mes donde nuestra fe va a ser probada. Yo definitivamente hoy día hay que tener una audacia, hay que ser audaz para creer, porque realmente si queremos aumentar la fe, hay que ser atrevido. Querer que nuestra fe crezca quiere decir que también van a haber problemas. ¿Estás convencido de meterte en problemas, en buenos problemas? ¿Te quieren meter en buenos problemas? Lo que pasa es que muchas veces vemos lo corto a lo corto plazo, pero no vemos a lo largo plazo. Y si tú pudieras ver lo que Dios tiene para ti, yo sé que tú estarías fascinado de meterte en problemas. Pero para eso hay que tener una fe audaz. Porque no estás viendo el final, estamos viendo el presente. ¿Sabes qué? Lo más atrevido que has hecho en tu vida, y si déjame decirte que no te das cuenta, pero lo más atrevido que has hecho tú en tu vida es creer en Jesucristo. ¿Lo has visto? ¿Cómo puedes creer en algo que no has visto? Es que eres atrevido. Si todo el mundo te dice, ¿cómo a esta altura, con tanto conocimiento, con San Google dándonos respuestas, con grandes pensadores ateos diciendo, no, esto no existe, ¿cómo tú puedes creer en algo? ¿Porque eres audaz? Uno de los problemas que tenemos hoy día en el cristianismo es que muchas veces hemos quitado justamente todo riesgo. Hoy día estamos escuchando puros sermones de motivación, estamos escuchando puras cosas buenas y prácticas en la vida del cristiano y quitando el riesgo. Cuando el Señor dice en su palabra que nuestra fe obviamente va a ser producida a través de las pruebas. Entonces, ¿por qué tantos cristianos en el mundo son muertos todos los días? Y a veces nos olvidamos de eso. Estamos en un continente donde hasta el día de hoy, hasta el momento, se puede predicar libremente. Pero cuando usted va a otros países, y no sé, en Etiopía, por ejemplo, me acuerdo hace un par de años atrás, 140 universitarios que se juntaron a orar, los mataron con un balazo en la nuca. ¿Y por qué? Porque oraron. Pero nosotros estamos aquí, tranquilitos, viviendo una fe, quejándonos a veces por un dolor de cabeza. Pero por eso hay que ser atrevido. Dice el Señor en el libro de Juan, y quiero que abran sus Biblias en esta mañana, y si alguien me comparte una hojita, ya no sé si quedan hojitas, me pueden compartir una hojita. Ahí te la van a reponer, Tino. Gracias. Ahí en Juan 6, versículo 29, hace 2000 años atrás, Pedro preguntó, y es la misma pregunta que a lo mejor en esta mañana nos estamos haciendo. Y Pedro le preguntó al Señor Jesús, y Jesús también le va a hablar con él, y si le va a decir Jesús a Pedro, ¿pero tú crees? Por eso dice, respondiendo Jesús, se le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Todos juntos. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Así que la palabra creer es que cuando el Señor nos dice que tenemos que creer en el que Él ha enviado, hay que creer en Jesucristo. Jesús le está diciendo, ¿tú crees realmente, estás dispuesto a creer en que yo soy el enviado de Dios? Entonces, esta palabra del creer
se encuentra 250 veces en el Nuevo Testamento. Cuando se mencionan muchas veces las palabras, son palabras importantes. Ahora vamos a estar viendo en esta mañana cuáles son los beneficios de creer verdaderamente en Jesucristo. Cuáles son los beneficios de creer en Cristo. Pero hay que entender qué significa creer en verdad en Jesús, porque hoy día estamos lamentablemente en un mundo donde la mayoría de la gente cree. Aquí en nuestro país mucha gente dice creer en Cristo. Ustedes mismos, antes de ser creyentes o salvos, si ustedes hacen memoria, les podría preguntar, ¿ustedes creían en Dios? Antes de entender la salvación, ¿creían en Dios? Sí, yo creía en Dios, mis papás me enseñaron a creer en Dios. Pero eso es lo que yo entendía por creer, y hoy día a nuestro alrededor hay mucha gente que cree en Dios. ¿Y sabe qué? Lo más asombroso es que hay muchos cristianos que creen en Jesucristo. Pero yo me hago la pregunta, ¿serán salvos? Alguno de ustedes está diciendo, ¿pero cómo? ¿Creen en Cristo y no son salvos? Sí, que hay muchos creyentes, hay muchas personas que dicen ser creyentes y creen en Dios. Pero mi pregunta es, ¿realmente son salvos? ¿Realmente tienen la fe verdadera en Jesucristo? Porque hay muchos creyentes hoy día que a la hora de que llega un problema, cuestiona a Dios. ¿Son salvos realmente? ¿Por qué nos debilitamos tanto en los problemas, en las dificultades si somos creyentes? Por eso vamos a estar hablando acerca de esto, porque para creer en Jesucristo hay que ser atrevido, hay que ser audaz. Y vamos a ver algunos beneficios. Antes vamos a orar para que Dios nos dé claridad, nos dé entendimiento y realmente podamos sacar provecho y aprender. Porque les digo algo, una de las cosas que me ha llamado la atención, y siempre lo he hecho, cada vez que, por ejemplo, voy a un campamento de jóvenes cristianos, invitan a predicar, el primer sermón que doy en campamento de jóvenes es de salvación. Y sabes que me asombro que se podría decir 1/3 de esos jóvenes que crecieron en una iglesia, ese día toman decisión por Cristo. Y yo me pregunto, pero si crecieron en la iglesia, muchos de esos jóvenes, después de predicar y poner en elocuencia lo que es la salvación en Cristo, muchos de esos jóvenes quieren recibir a Cristo e inclusive la gran mayoría ya fue bautizada y viene de hogares cristianos como los de los nuestros, pero que muchas veces están viviendo la fe de sus padres y no están viviendo su propia fe. O muchas veces hay muchos jóvenes que hacen y toman decisiones en Jesucristo, tanto de salvación como de bautismo, y no saben por qué lo hicieron. Y es por eso que a veces tenemos esa dificultad cuando somos adultos, pensando que yo soy salvo por algo emocional, por algunos conceptos, pero no realmente de poner la verdadera fe en el que envió Dios. Jesús le preguntó a Pedro, ¿tú crees realmente en el que fue enviado? Una pregunta a un seguidor de Jesús. Raro, ¿no? ¿Y los apóstoles creían? No, la gran mayoría. ¿Sabe cuándo empezaron a creer? Cuando vieron a Cristo resucitado. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos en esta hora, gracias Dios por tenernos en este lugar. Pedimos la bendición, Dios, sobre nuestras vidas, porque estamos haciendo lo correcto y lo bueno, escuchar palabra de Dios. Y Señor, bendice este tiempo a cada uno, a mis hermanos, a los presentes. Y oramos por cada persona que es probada durante estas semanas o durante este mes con su fe. Pero sabemos, Dios, que tú pagas bien al final del día. Obra, Dios, en nuestro corazón, haznos entender y mirar mucho más profundo de lo que miramos comúnmente en nuestra fe, en especial en este día. Dice Dios a cada uno al que ha llegado buscando de Dios, teniendo respuesta, o simplemente porque viene con dolor, con tristeza, con situaciones que han pasado en su vida, pero hay que entender y damos gracias a Dios que es así, que todo es para bien. Dice Dios esta mañana, bendice tu santa palabra, bendice a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a cada uno, y a los que están también siguiéndonos en
las transmisiones. Gracias a Dios por todo. Bendice a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver algunos beneficios de creer en Jesús, algunos importantes. Si habláramos de beneficios, podríamos estar días aquí buscando beneficios por creer en Jesús. Amén. Podríamos enumerar mucho, pero vamos a nombrar rápidamente algunos que son importantes y que lo hemos nombrado otras veces, pero es necesario recordar, porque hay beneficios de creer en Jesús. Y el primer beneficio que ustedes pueden anotar en sus hojas, si está siguiéndonos en esta mañana, lo primero que usted anote es que todo lo malo que he hecho es perdonado. ¿Quién diría amén a eso? Todo lo que he hecho, todo. ¿Entienden lo que es todo? Todo lo que he hecho es perdonado. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué dice? Perdón de pecados por su nombre. Eso es interesante entender, que Dios nos perdona. ¿Sabe que hay creyentes que todavía no piensan que su pecado, antes inclusive de ser creyente, fue perdonado? Hace años atrás vino un varón a hablar conmigo y me dijo: pastor, quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué? Me dijo lo siguiente: cuando antes de ser creyente hice cosas que no eran correctas. Luego me casé y me convertí. Y quiero hacer una pregunta porque estoy asustado. Y su señora estaba gordita, ya con bebé. Y me dijo: tengo miedo, me dijo, porque la Biblia dice que los pecados pueden pasar a la tercera o cuarta generación. Y me dijo: pastor, yo no sé y tengo miedo que si mi hijo va a arrastrar algunas consecuencias de las cosas que yo hice cuando era joven. Es creyente, pero no está entendiendo lo que es el perdón de pecados. O sea, es salvo. Este varón, salvo. Pero todavía cree que en su salvación hay pecados que lo están condenando en el futuro. Y ahí viene mi pregunta. ¿Realmente está entendiendo qué es la salvación? Pero es salvo. Se bautizó. Le siguió en obediencia. Sirve en la iglesia. Pero cree que todavía hay pecados que pueden afectar la vida de su familia. Mi hermano, déjame decirte de que uno de los beneficios que tenemos de creer en Jesucristo y tú poner tu fe en Jesucristo, y por favor mira lo que dice el texto ahí. ¿Qué dice el texto? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Instantáneamente, el día que usted recibió a Cristo como su Salvador, todos los pecados han sido borrados. No hay ninguna condenación contra ti por las cosas que hayan sucedido antes de tu vida en Jesucristo. Por eso, pero para poder entender y adueñarte de esa verdad, adivina qué necesitas. Fe. ¿Por qué tienes que creer en algo que no sabes? Es fe. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22 dice, y eso se los dejo a ustedes, todos juntos, Romanos 3, versículo 22. Y no te olvides algo que lo dije la semana pasada. Todo lo que usted tiene aquí, no lo estoy haciendo para usted. Lo estoy haciendo para que usted tome esto y se lo enseñe a otros. Usted evangelice a otros. Por eso estamos hablando de la fe, porque la gente que nos rodea, el mundo necesita fe. Aunque es necesario, obviamente, vivir lo que predico. Pero por eso esta hojita es importante, que usted se siente con alguien, su vecino, un familiar, y usted mismo le predique y le enseñe esto, porque esa persona, posiblemente, hay gente que me ha dicho: pastor, es que yo no sé entregar el plan de salvación, es que yo no sé llevar a alguien a Cristo. Mi hermano, tome esta hojita y siéntese con él, y la hojita lo va a llevar a Cristo.
Hoy día hay mucho creyente que piensa que necesita hacer un tipo de oración, tiene que hacer un tipo de cosas para poder ser salvo. No, el Señor dice en su palabra, en el libro de Romanos, que todo aquel que invocar el nombre del Señor, entonces usted tiene que hacer que alguien invoque a Cristo. Dios después se va a encargar de hacerle ver a través del Espíritu Santo que es adoptado como hijo de Dios. Pero usted predique. Dice en Romanos 3, versículo 22, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, Dios nos hace justo ante sus ojos. ¿Cuándo? ¿Por medio de qué cosa? De la fe. Entonces nosotros necesitamos fe en Cristo para entender que nuestros pecados son perdonados. Y esa, dígame, que no es una buena noticia. Por eso las cosas que sucedieron cuando yo era joven, o las cosas que hice y cometí, ¿sabes qué? Cristo las perdonó. Pero hay mucha gente que todavía vive martirizado por las cosas que sucedieron en su vida, por los fracasos de su vida, por las cosas que te hicieron inclusive a ti. Y lo vamos a estar hablando hoy día. Porque hoy día hay mucha gente que tiene su fe en Jesucristo, pero no cree que Jesucristo puede obrar en su vida. Hay que entender que cuando tú fuiste salvo, el Señor perdonó los pecados que tú hiciste y también Dios solucionó las cosas que te hicieron. Y a veces nosotros solamente dividimos una parte, las cosas que yo hice. Dios borró eso. ¿Amén? Pero ¿sabes qué? Dios también borró lo que te hicieron. Pero yo tengo que adueñarme de esa verdad, y esa verdad se consigue por medio de ¿qué cosa? De la fe. Número 2, beneficio. Cuando yo creo en Jesús, el beneficio es que aprendo el propósito de mi vida. Por eso hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente en el mundo, nuestros parientes, vecinos, e inclusive algunos creyentes que todavía no entienden realmente la salvación en Jesucristo, que no entienden el propósito para su vida. En la vida vas a vivir, ya sea por un propósito o por presión, porque el mundo te va a presionar, pero yo prefiero vivir bajo el propósito de Dios. La mayoría de la gente anda alrededor en el mundo viviendo por propósito o por presión. La gran mayoría hoy día en el mundo vive bajo la presión. Es que tengo que hacer esto, es que aquí y allá, y no están entendiendo el propósito en su vida. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y... Entonces tú fuiste creado para Él. Cuando pones tu fe en Jesucristo, entonces tienes que vivir para Él. Pero hay creyentes que no están viviendo para Él, pero dicen creer en Cristo. Hay una dicotomía ahí en el pensamiento. Por eso, en Él, en Cristo, Dios creó todo y fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, si la gente no conoce a Cristo como su Salvador, ¿va a entender el propósito para su vida? Si yo como creyente no pongo toda mi fe en el Señor Jesucristo, ¿voy a poder entender el propósito que Dios tiene para mi vida? Si yo no pongo toda mi fe, no voy a poder entender qué es lo que Dios quiere para mí. Mire lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 11. Léalo fuerte, por favor. Ahora ya. Si usted lo conecta con el versículo anterior, fuimos hechos para Él, porque Él es creador de todo. ¿Sí?
Mire lo que dice después aquí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados o escogidos o preescogidos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi hermano, fuiste hecho con un propósito. Y no es tu propósito, es el propósito de Dios. Pero para poder entender el propósito de Dios, tienes que poner tu fe en Jesucristo. Dios tiene un propósito para cada cosa y para cada persona y solo lo entendemos si estamos en Cristo. No hay otra manera. Y posiblemente llevas años de cristiano y todavía no sabes cuál es el propósito de Dios. ¿Y sabes por qué a veces no sucede eso? ¿Por qué no volcamos toda nuestra fe sobre Cristo? Y tenemos una fe restringida, una fe a media. Pero tiene que entender que si usted pone toda su fe en el Señor Jesucristo, entonces usted va a saber cuál es el propósito de Dios para usted. Número 3. Cuando pongo mi fe en Jesucristo, obtengo un nuevo poder para el diario vivir. ¿Quién está cansado? ¿Hay alguien aquí cansado? Levante la mano. ¿Y por qué? Diría Rubí. Esa es una frase de mi hija. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Está con sueño? ¿Y por qué? ¿Le hago una pregunta? ¿No cree que su problema de cansancio tenga que ver con la fe? Es que, pastor, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿No es un tema de fe? ¿No te estás creyendo un pequeño semidios? Que si tú no haces las cosas, nadie más las va a hacer. ¿No es un tema de fe? Ayer hablaba con un hermano y me gustó algo que dijo, me quedó dando vueltas en la cabeza. Y me dijo, Dios es el mismo en Venezuela, en Colombia y en Chile. ¿Lo cree? ¿Y por qué a veces nos estamos moviendo de un lado para otro? Si no es el mismo, no estoy criticando a los que se movieron, por si acaso, hermano. ¿Ya? Va más allá el pensamiento. ¿Ya? Porque a veces Dios por fe nos hace mover. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y te llevaré al lugar donde te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Así que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Solo que estoy diciendo de que si yo hago las cosas, las tengo que hacer por fe, no según mis circunstancias. Porque las circunstancias no deberían mover nuestra fe. Deberían fortalecer nuestra fe. En Efesios 1, versículo 19. Hoy día, la cosa principal que la gente está viviendo es que vive en fatiga. Están cansados. Hay mucha gente que hoy día está experimentando una falta de energía. Mucha gente. Ahora, cuando el Señor dice que si crees en Él, que crees en Cristo, que crees en el que Él envió, obtienes perdón de tu pasado, pero también obtienes energía para vivir. ¿Cómo el apóstol Pablo estaba en la cárcel? Si usted lee el apóstol Pablo, va a escuchar que él estaba gozoso. Cuando usted escucha de los mártires de la fe o de los padres de la fe que murieron como mártires,
Usted puede ver en la vida de ellos que estaban gozosos cuando eran llevados kilómetros tras kilómetros de Asia Menor, por ejemplo, hasta Roma para ser sacrificados. E iban gozosos, contentos. La Escritura dice, bienaventurados los pies de aquellos que predican el Evangelio. Y como gente, por ejemplo, como algunos discípulos, iban desde Roma a predicar a España. Como algunos de los discípulos del Señor Jesucristo llegaron a la India a predicar. Y no había para tomar un avión, mi hermano, ni había que subirse a un vehículo, había que caminar. ¿Y sabe cómo ellos iban? Con energía. Como el etíope que andaba buscando de Cristo pudo ir de Etiopía a llegar a Jerusalén a adorar y de ida y vuelta en carreta. Y adivine qué iba haciendo en el camino, leyendo la Biblia. Y hoy día estamos en una sociedad con más comodidad, pero más cansado. ¿Sabe cuál es lo que pasa? Lo estoy diciendo y estoy tratando de hacerle ver. Es para mí un problema de fe. Porque estoy descansando en mis fuerzas, en mis ideas, en mis pensamientos, y no estoy descansando en Dios. En el libro de Efesios 1, versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Según la operación de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tremendo pasaje. ¿Usted cree en Cristo? ¿Pero vive por fe en Cristo? Porque, mire lo que dice el pasaje, si usted lo lleva a la práctica, el versículo dice que el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismo que opera en usted. ¿Y por qué está cansado? ¿Usted cree que se gastó una energía inmensa en resucitar a Jesucristo? ¿Se tuvo que hacer mucho poder para levantar a Jesucristo de 3 días muerto? Ese mismo poder está en usted. Pero si no tiene fe, no opera. Pero si tiene fe, trabaja. Pero pastor, es que estoy cansado. Pero ojo, tienes el poder. Pero está en ti. Y el poder de Dios en nuestra vida se activa con la fe. No hay otra manera. Por eso si usted se pone a pensar y usted cada vez que diga, oh, estoy cansado, piense que usted puede salir de su cansancio creyendo que el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que puede venir sobre usted en un momento difícil o en su cansancio producto de su trabajo. En Filipenses, un versículo que todo el mundo cita a nivel mundial, 4, versículo 13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, pero lo cree. ¿Pero por qué está cansado si todo lo puede en Cristo que lo fortalece? ¿Por qué no tengo una fe audaz? ¿Por qué tengo una fe limitada? ¿Por qué pongo mi fe en Jesucristo en lo que Él hizo, pero no en lo que Él hace? ¿Me doy a entender? ¿Usted cree que Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos? Sí, lo creo. ¿Pero usted cree que ese mismo poder lo puede levantar a usted de su cansancio? ¿De que mañana tiene que levantarse temprano y necesita fuerza y esa fuerza se la va a dar el mismo poder que levantó a Jesucristo? Bueno, si miráramos la vida de esa manera, te aseguro que nuestra vida no sería de fatiga, sino sería de oportunidades. En Gálatas capítulo 3, versículo 22. Faltó la frase al final, la policía te está llamando. Era el número de tu señora. Es que hay ringtone de ese tipo muchas veces. Un día pesqué, estaba sonando un teléfono en mi casa, no, de Benjamín parece que era, o de Vicente, no me acuerdo de quién era.
y sonaba el teléfono, no, es que no me acuerdo, de Martín, no sé de quién era de los niños, pero pesco el teléfono y sonaba el teléfono, voy a ver, y decía PDI. PDI decía. Contesté el teléfono, ¿aló? Era mi señora. Así la tenían guardada, no voy a decir qué, no me acuerdo quién es, pero uno de mis hijos tenía a su señor, a su mamá como PDI. Si a mi señora la tienen como PDI, yo quise saber cómo me tenían a mí. Llamé, Guope. Creo que fue Benjamín, no sé quién de los dos, pero creo que es Benjamín, no sé si estará Benjamín por ahí. ¿Sí? ¿Benjamín era? Por eso me hizo acordar eso. Ya. Pero volvamos al mensaje. Haces la prueba, hermano, cuando llegues a tu casa llama a tus hijos para ver cómo te tienen. Va a ser interesante saber cómo te tienen. En Gálatas 3, versículo 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por qué, fuese dada a quién. Mi hermano, todos los pecados que entraron en la humanidad, todo lo que sucedió en el ser humano, y es maravilloso, fue encerrado todo bajo el pecado. El cansancio es producto de qué? Es que tiene que mirar más allá, mi hermano, porque a veces somos cristianos de solamente oír cosas buenas y no a veces entender la teología bíblica que encontramos en ella. Las enfermedades, ¿sabe por producto de qué son? Del pecado. Y a veces la gente no quiere mirar eso. No estoy diciendo, y lo dije el otro día en el funeral, que ¿por qué nos enfermamos? Porque entró el pecado. Y el cuerpo se empezó a degenerar y empezó muchas veces la multiplicación celular en nuestro cuerpo, que por eso aparecen las enfermedades o los desórdenes. No habían virus en el comienzo, pero producto del pecado la tierra se contaminó y aparecieron los virus. La tierra empezó también a degenerarse. Y a veces pensamos que no es producto del diario vivir. No, la tierra fue hecha buena. Todo lo que Dios hizo bueno. ¿Lo crees o no? Pero cuando entró el pecado, eso se empezó a degenerar. Las enfermedades son producto del pecado. Y es por eso que muchos creyentes se enferman menos porque viven en fe. No estoy diciendo de que el que está enfermo no tiene fe. No, no estoy diciendo eso. Digo que se enferma menos. Porque le creemos a Dios. ¿Y por qué? Mira lo que dice el versículo. Si no tienes que creerme a lo que yo te estoy diciendo, nunca le creas a lo que el predicador dice, sino créele a de dónde sacó la información del predicador. Y si viene de la Biblia, es lo mejor. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Todo está dentro del pecado, todo. Las enfermedades, todo está dentro del pecado. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dado a las creyentes. Todo está en el pecado, pero hay promesas aparte del pecado que solamente se consiguen a través del Señor Jesucristo. Y si yo tengo fe en Jesucristo, entonces todo está encerrado en el pecado. Por eso usted va a ir al cielo, pero es pecador, porque usted cree en la promesa. Aunque la paga del pecado está encerrado ahí, así que vamos a morir. Pero la fe en Jesucristo viene mucho más allá. ¿Qué significa ser prisionero del pecado? Hay algunas cosas en la vida que a veces no vamos a poder cambiar. Hay cosas que no te gustan acerca de ti y es producto del pecado. Y que está ahí, encerrado, y ya no podemos hacer nada. El que yo me enferme está dentro del pecado. Y por eso me voy a enfermar, porque es producto del pecado. Pero hay promesas de Dios en nuestra vida que nos pueden hacer diferentes.
Tú tienes el poder de Dios para cambiar cosas en tu vida. Pero no es porque tú eres Dios, es porque pones la fe en el que puede cambiar las cosas. La Biblia dice que somos prisioneros del pecado, y el versículo que ustedes estaban leyendo, lo voy a parafrasear aquí. Pero la Biblia dice que somos prisioneros del pecado por nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Somos pecadores por naturaleza. Y la única forma de recibir las promesas de Dios es a través de creer en Jesucristo. Mi naturaleza me hace cansarme. ¿Sí o no? Yo pregunté, ¿alguien está cansado? Es por su naturaleza. ¿Producto de qué? Del pecado. Pero dice el Señor que renueva las fuerzas de los que no la tienen. Eso es fe. Entonces, por eso yo decía, ¿por qué estás cansado? ¿No será un tema de fe? Número 4, rápidamente. Los beneficios de creer en Cristo. Tengo la garantía de la vida eterna. ¿Quiere vivir eternamente? Cree en el Señor Jesucristo y el Señor te da la garantía. El Señor en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, cuando estaba, ¿se acuerda?, resucitando a Lázaro. Y le dijo a una de las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una garantía. Por eso, pon tu fe sobre Jesucristo. Hay mucha gente que dice creer en Cristo y le tiene temor a lo que va a venir después de la muerte. El Señor nos ofreció vida eterna. ¿Y sabe qué? Es el único que ha ofrecido vida eterna después de la muerte y que lo haya demostrado. Porque una cosa es prometer, pero no demostrarlo. El Señor Jesucristo lo prometió y lo demostró. Porque si yo leo algunos personajes por ahí van a decir, no, cuando estos falsos Cristos, no, si cuando mueras vas a resucitar. No, matémonos y vamos a resucitar en un harem, dice Mahoma. ¿Pero lo ha demostrado? No, no lo ha demostrado. Hay muchos personajes. Hay otros personajes que han dicho, no, Dios no existe. ¿Lo ha demostrado? No, no lo ha demostrado. Hay que demostrarlo, y el único que lo demostró fue el Señor Jesucristo. Cuando Él está hablando con las hermanas de Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo al tercer día? Y pregunta, ¿es un tema solo de fe? Es una fe comprobada porque, bueno, a mí me gusta la historia. Hasta el día de hoy han pasado 2000 años y todavía gente cuestiona la resurrección de Cristo. No es por nada que 2.3 billones de personas en el mundo creen en Jesucristo. ¿Y por qué creen? No solamente por fe. Los primeros hombres creyeron porque vieron. Cuando usted dice la Biblia en el libro de Hechos, que a veces miran la Biblia solamente como algo escrito por seres humanos, no, la Biblia para cualquier persona, si lo mira como un libro de historia, yo no lo miro de esa manera, pero es un libro de historia. La historia se puede comprobar. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de comprobar las historias? Con testigos, porque esa es la mejor manera. No hay manera de comprobar la historia si no hay testigos. Nos pueden hablar de Arturo Prat, pero si no hubieron testigos en esa guerra, no sirve de nada por más que hablen. Se necesitan testigos. Y cuando los historiadores buscan e investigan la resurrección de Jesucristo, y muchos de esos historiadores eran inconversos, y cuando empiezan a estudiar la historia, se terminan convirtiendo, porque empiezan a encontrar los relatos históricos, no bíblicos, historia. Por eso, solamente el libro de Hechos dice que en un solo día, 500 personas, no 2, 3 ni 12 apóstoles, 500 personas vieron a Jesucristo
resucitado. ¿A dónde está sonando ese teléfono? Póngale silencio a ese teléfono. Ya, gracias por favor. Si no va a venir el Señor y te va a quemar ese celular. Estoy bromeando por si acaso. Me perdí. Me desconcentré. Ese es el problema de cuando hay ruido. ¿No saben lo que batallamos los predicadores tratando de hilar lo que dije hace media hora o lo que voy a decir más adelante? Y a veces hay cosas que nos distraen. ¿De qué estaba hablando? Disculpen, ustedes están más pendientes que yo. Uno nomás levante la mano y hermana, ya usted. Gracias, hermana. Sí, quedó el relato de 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. No son 2 o 3, como dije, ni 12 apóstoles o seguidores, 500 personas. Y así vienen los relatos, inclusive para los que les gusta la historia, si alguna vez tienen la oportunidad de estudiar a Flavio Josefo es un historiador del primer siglo. Él no es cristiano, era historiador. Casi todo lo que sabemos de Roma, de las prácticas romanas, vienen de Flavio Josefo, porque él era un historiador. Pero ¿sabes qué? Él dejó muchos escritos, no hablando bien, hablando mal de Jesús. Que eso es lo más elocuente. Porque si él hablara bien y dijera cosas bonitas de Jesús, uno podría decir, es que es un seguidor. No, él habló mal. Y habló justamente de Jesús. Dice una frase que me acuerdo del libro que tengo, que dice, aquel tal hombre que los hombres vieron resucitado. ¿Cómo se refirió al Señor Jesús? Tal hombre que vieron resucitado. ¿Quién lo dijo? No es cristiano. Historiador. Y para él poner eso en sus libros, ¿qué tiene que haber hecho para ser un historiador? Evidencia, testigo. Pero no vamos a seguir hablando de eso. Sino que el Señor nos da garantía porque Él estuvo ahí. Mahoma puede decir que cuando tú, varón, te mueras, te va a estar esperando un harem en el cielo. No, pero él lo dice, pero y no está comprobado. Y con una, ¿para qué tantas? Si con una es suficiente. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a morir al tercer día y al tercer día voy a resucitar. ¿Lo demostró? Sí. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga. Dios se levantó de entre los muertos. Y realmente por eso tenemos que entender que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, dice 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Tenemos vida eterna. ¿Ahora fue barata la salvación? No, pero es gratis. Pero no fue barato. Alguien tuvo que pagar por eso. Y ese fue el Señor Jesucristo, con su propia vida. Cuando miramos la Semana Santa, ¿ha visto en Semana Santa? El otro día estuve leyendo un escrito y me partió el corazón ese escrito hablando de la Semana Santa. ¿Para usted qué es Semana Santa? ¿Qué se recuerda de la Semana Santa? La muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Para otros la Semana Santa son huevitos. Para otros es no comer pescado.
¿Qué? A comer pescado. Comer pescado. No comer carne. Para otro es un fin de semana largo y salir de vacaciones. Pero ¿sabes qué? Semana Santa fue una semana terrible. Que a veces no lo dimensionamos. La llamamos santa, pero te digo algo, no tiene nada de santa. Nada de santa. Fue vendido por unas piezas de plata. El hombre que lo vendió fue y se ahorcó. Así de santa esa semana. Fue tan santa que un hombre sacó una espada y le cortó la oreja al otro. Fue un hombre llevado por doquier. Lo pusieron delante de Caifás, lo enjuiciaron. Los burócratas de aquel tiempo lo injuriaron cosas. Ese hombre, nadie se quería hacer cargo, uno se lavó las manos. Después lo pusieron delante de la multitud y la multitud se escogió la delincuencia sobre el que no había hecho nada. Blasfemaron contra él. Y lo único que él hizo fue sanar y amar. Nunca hubo evidencia ni testimonio de ningún crimen cometido, pero fue pronunciado culpable. Por eso la Semana Santa es una semana terrible. Fue ejecutado, fue golpeado, sus huesos partidos. Sus propios discípulos o amigos los dejaron de proteger. Algunos estaban tan asustados que inclusive lo negaron. Hasta con una jovencita de 7 años. Uno tuvo la cobardía de decirle, no, yo no creo en él. Entonces, hablamos de que fue una semana, para muchos, Semana Santa, semana de vacaciones. Se olvidan lo que realmente significa creer en Jesucristo. Él dijo palabras duras como, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufrió en la cruz, derramamiento de sangre. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que no fue el final de la historia. Cristo se levantó y dejó garantía de que tú también te levantarías. Pero ¿cuánta gente en Semana Santa dice creer en el Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes no comían carne en Semana Santa? Y hacías eso por Dios, por Cristo. Y tú creías en Cristo. ¿Y había alguna diferencia a lo que es ahora? Yo creo que sí. Un día hablaba con una persona que me dijo, yo le pregunté si él creía en Cristo, refiriéndome a su salvación, y me dijo, sí, yo creo que voy a estar en el cielo. Cuando alguien me dice, yo creo que voy a estar en el cielo, inmediatamente mis alarmas suenan y yo pongo atención a lo que me está diciendo. Porque lo más probable es que no crea. Pero ¿cómo? Si está diciendo que cree. Bueno, le pregunté a esa persona y me dijo, sí, yo creo que todos los que creen, y dale con creer, todos los que creen yo creo que van a ir al cielo, porque si creen en Dios, yo le dije, ¿te puedo mostrar un versículo en Santiago, capítulo 2? ¿Lo quiere ver usted también? Vaya ya a Santiago. ¿Lo tenía? Santiago 2:19. Búscalo y ponelo ahí. Ahí está. Por eso cuando yo hablo con los jóvenes, a veces en campamento, ellos me dicen, sí, yo creo en Dios, yo crecí en la iglesia, mis papás van a la iglesia, yo nací en una cuna cristiana. Ya. ¿Tú crees en Dios? Sí, pastor. Bueno, ¿y los demonios son salvos? ¿Pero creen, po? Y tiemblan. Y los demonios saben las escrituras. Pero ¿eres salvo? Y ahí empieza el cuestionamiento de este joven de decir, ¿realmente soy salvo? Y a lo mejor tú preguntarte, ¿eres realmente salvo? Algunos dicen, pastor, pero ¿por qué va a cuestionar la fe de los creyentes? Pone a dudar la gente. No hay que dudarle, hay que darle seguridad.
¿Sabe cuál es la mejor seguridad que un creyente puede tener? Saber quién es Cristo. Porque si esa persona no sabe, no entiende quién es Cristo en su vida, todo el tiempo va a estar dudando del Señor, a pesar de ser salvo. Y no se adueñan de las verdades de Dios. La palabra creer en Jesús o creer es la palabra pisteo en el griego, que de ahí viene, bueno, el término que ocupamos también muchas veces en teología es piste. Pero la palabra creer, nosotros al mirarla en el español, los demonios también creen, pero no ocuparon la palabra pisteo en ese versículo. Sino solamente está diciendo que ellos creen, saben quién es. La gente y los demonios saben quién es Cristo, saben quién es Cristo. ¿Tú sabes quién es Cristo? Pero la palabra creer en este versículo especial es dependo, me aferro, aprieto hacia mí. Eso es ser salvo. Y no solamente creer en un Dios superficial. ¿Cuántos de ustedes conocen algunas celebridades? Las conocen, las ven en la televisión. ¿Han visto? ¿Cuántos de ustedes conocen a Messi? ¿Conoce a Messi? ¿Quién no conoce a Messi aquí? Levante la mano. ¿Quién no sabe idea quién es Messi? Todos saben quién es Messi. Entonces lo conocen. ¿Sí? Si Messi anduviera en la calle y te ve, ¿sabe quién eres tú? Pero tú lo conoces. ¿Es un hombre con mucho poder y dinero y recursos? Sí. ¿Pero él te conoce? La gran mayoría sabe quién es Dios. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando uno cree en el verdadero Cristo, Cristo te conoce. ¿Yo los conozco? ¿Usted me conoce a mí, la gran mayoría? Sí. Yo igual los conozco. Yo sé que está el Gino, ahí te los conozco a todos. José y cuántos más. Algunos aquí me lo han presentado, los conozco. Pero, sinceramente, y no se ofendan, si yo tuviera que aferrarme a alguien, me aferro a mi señora, porque la conozco. Y sé lo que va a hacer ella por mí. Pero yo no sé qué vaya a hacer tú por mí. Yo no sé si tú darías la vida por mí. No quiero preguntar tampoco, por si acaso, así que no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Tranquilo ahí. Porque sí podríamos decir, no, pastor, yo daría la vida por usted. ¿Darías la vida por mí? Pero ¿saben quién soy? Me conocen. Esa es la diferencia con Jesucristo. Hay mucha gente que conoce a Cristo, pero no saben que Dios daría la vida por ellos. Hay mucha gente que cree en Cristo, pero no sabe que Dios le da las fuerzas todos los días para salir adelante. Hay gente que dice, no, yo creo en Cristo, pero ¿por qué duda de lo que Dios puede hacer mañana? La mayoría de la gente dice que cree en Jesús, el Hijo de Dios, pero también Satanás cree. Pero Satanás no está aferrado a él. Satanás no estará en el cielo. Por eso, ¿realmente crees en Jesús? ¿Crees en Él? Rápidamente, como siempre la segunda parte yo la hago rápida. ¿Amén? Porque para mí la primera es más importante que la segunda. Porque la segunda usted la construye producto de la primera. Llevarla a la práctica. Pero realmente, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa? Número 1, entrego todo a Jesús. Y aquí vamos a ver qué es creer en Jesús. Porque yo conozco a algunos de ustedes
que yo veo a veces por sus comentarios dichos, al mirarlos, al hablar, yo me hago la pregunta, ¿realmente cree en Jesús esta persona? Independiente, porque me cuesta al ver respuestas, realmente una creencia en Jesús. Número 1, entrego todo a Jesús. En Romanos 10, versículo 9, el Señor nos decía en su palabra, y usted se lo sabe, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, crees, tienes que creer, y yo entrego todo al Señor Jesús. Porque lo importante de ese versículo, que a veces nosotros no lo entendemos por nuestra connotación cultural, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el término Señor, en aquellos tiempos se entendía muy bien, porque estaba todo el concepto de jerarquía. Más adelante, en la Edad Media, ustedes van a encontrar que estos versículos fueron totalmente entendibles por aquella sociedad, porque estaba el rey, habían feudales, habían duques, había un montón de gente y al final los plebeyos y todos los demás. Entonces, cuando se decía este versículo, la gente lo entendía. Cuando decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabes qué estás diciendo? Que Él está a cargo mío, que Él es mi dueño. Y por eso, y producto de estos versículos que a veces no se explican bien, muchos piensan que ser salvo es solamente decirle al Señor, yo creo en ti y te invito a entrar en mi corazón. No, ser salvo significa que Él es el Señor de tu vida. ¿Lo crees? Si Él es el Señor de mi vida, yo me muevo conforme a lo que yo digo, a lo que el Señor dice. ¿Lo vives? Hoy día no tenemos reyes, reinas, ni nada de eso. Entonces a veces ha perdido connotación ese versículo. Vivimos hoy día, y nos gusta esa palabra, democracia, ¿cierto? Pero déjeme decirle algo, mirando yo la Biblia, Dios no es demócrata. Ni menos es del otro lado. Él es el Señor. Y Él es el dueño de todo. Pero hoy día, como creyentes, a veces pensamos que Dios es demócrata. Y nos basamos en algunos textos para decir, no, es que el Señor nos dio libre albedrío, así que yo puedo hacer lo que antoje. No. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Rey, Él es el dueño de tu vida, y tú tienes que hacer lo que Él dice. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Cuando tú presentaras el Evangelio del Señor Jesucristo de esa manera, probablemente mucha gente no va a querer ser salva. Pero si le presentas a un Cristo que Dios te ama, Dios te bendice, te va a dar vida eterna, recíbelo. ¿Sabe qué va a hacer la gente? Lo va a hacer como muchas personas que hoy día asisten a las iglesias dicen que sí, yo soy salvo. Un día hice la oración y soy salvo. ¿Pero realmente es tu Señor? Es como cuando uno se sube a un colectivo. No tengo nada contra los colectiveros. Por si acaso, hermano, no te preocupes. Pero tienen una calcomanía ahí que dice, Jesús es mi copiloto. Eso es la salvación de hoy. Porque la salvación verdadera es Jesús es el piloto. Y yo soy el copiloto. ¿Quién controla mi vida? Jesús. Él me dice qué hacer. No yo decido qué hacer. Porque cuando usted ve un copiloto y ha visto las carreras, ¿el copiloto qué hace? Da instrucciones, no va, y el piloto es el que toma la decisión. El Señor no es en ningún momento un copiloto. Él es el piloto. Él es el que decide. Si aplicáramos eso, no estoy cuestionando nuestra fe, pero sí lo estoy haciendo. Realmente, piensa por un segundo, ¿haces en tu vida lo que Dios dice que tienes que hacer?
No me respondan ni diga amén, ni sí, Señor, porque a veces quedamos de mentiroso y hipócrita delante del Señor. Porque te digo yo no hago todo lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por eso yo tengo que de vez en cuando y decirle al Señor, Señor, perdóname. Tú eres mi Señor y yo no a veces no hago lo que tú me dices que haga. El Señor dice que tú tienes que hablarle a la gente de Cristo y llevarlo a que sean salvos. ¿Cuándo fue la última vez que convertiste a una persona? Han pasado meses y en algunos casos han pasado años. Pero yo digo creer en Cristo. El Señor nos demandó a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y por qué no lo hacemos si es mi Señor? Por eso creer en el Señor Jesucristo, como dice el punto número 1, entrego todo a Jesús. Pero también es necesario entender que yo también descanso en su amor. ¿A quién le gusta relajarse? ¿Sí? A mí me encanta, me gustaría relajarme más. Ando inclusive tenso. No sé si estará mi hermana Camila, que hoy día me estará. La Camilita anda por aquí, hermano. ¿Anda la Cami? ¿Está la Cami? ¿A dónde está la Cami? Oye, Cami. Bendíceme, bendíceme. Y te estoy haciendo propaganda. Ponte de pie, Cami. Vamos a hacer un canje, ponte de pie. Ya, echa una miradita para atrás y miren a la Cami, para que la conozcan. Ella es la Cami Acevedo. Bueno, no sé tu profesión, pero ¿cuál es tu profesión? Masoterapeuta. La última vez ella me desarmó. Me dijo, la Cami me dijo, pastor, ¿quiere un masaje o quiere un descontracturante? Yo le dije, no, yo soy de verdad. Yo soy valiente. No, descontractúrame. Súbase a la camilla. Ya, obediente. Sáquese la polera. Ya, una hermana me va a ver. No, dije yo. No, pero hay que entender que es profesional. Me subí a la camilla. Salí del sermón, pero para que estamos haciendo el canje. Me subí a la camilla. Oh, mi hermano. Y yo no sé por qué puso música ambiental, como que eso me va a aliviar el dolor, pero no importa, le puso música ambiental. Puedes tomar asiento. Le faltó prender un incienso para sentirme mejor, pero no hizo eso. ¿Saben qué? Salí, pero me dolieron varios días porque era descontracturante, pero espectacular. Me relajé. Después de mi señora, a la única mujer que me entregué fue a la Camila. Y otra vez estoy tenso, Cami. Creo que necesito... Pero aquí nomás, y con ropa, por favor. ¿Ya? Así que si a alguno de ustedes le estoy pasando el dato, muy buena mano. A veces pensamos que las mujeres no tienen fuerza y uno busca un masajista varón. No, te va a hacer llorar si realmente busca un buen masaje. ¿Ya? Tiene muy buena mano, pobrecito el varón que se case con ella, pero muy buena mano la Cami. ¿Ya? Así que si se quiere descontracturar, ya con esa propaganda, Cami, ya tenéis que hacerme un masaje gratis ya. Bro. Pero yo necesito relajarme, pero ¿sabes qué? Eso significa descanso en su amor. Cuando tú descansas en el amor de Cristo, tienes que relajarte. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo, porque el amor de Dios no se basa en lo que haces, se basa en lo que Él hizo. Voy a decirlo nuevamente. El amor de Dios no se basa en lo que haces, se basa en lo que Él hizo. Y cuando yo cometo un error, no tengo que cargarme de peso, porque el amor de Dios no se condiciona por lo que hago,
sino por lo que Él hizo. Para eso tengo el perdón y el arrepentimiento, porque se basa en el amor. Y a veces nosotros somos tan duros y nos cargamos de cosas producto de pensando de que Dios está molesto y que, ojo, a veces malinterpreta estos términos que yo digo, pero sabes que el Señor Jesucristo quiere que tú lo obedezcas y hagas lo bueno, y cuando no lo haces, el Señor quiere que tú te arrepientas. Pero Él no condiciona su amor por lo que haces, es por lo que Él hizo. Dios te ama y te ama como sea. Pero es mi parte, no la de Dios, de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Por eso el Señor dice en Romanos 8, versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso debes poner tu fe en algo que no puedes perder, y ese es el amor de Dios. También, número 3, uso mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Eso es algo que he aprendido en los años, que la verdadera forma de demostrar una fe genuina en Dios es servir a otros. El Señor nos demanda servir a otros. Si tú piensas que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz y pagar por tus pecados para que tú puedas vivir en una vida egoísta, autocentrada en ti, estás realmente equivocado. Y es por eso que a veces te vas a cansar y vas a estar afanado. ¿Crees que Dios te dio su vida para que tú ganaras dinero? No. ¿Para que tengas las mejores carreras? No. ¿La mejor casa y los mejores vehículos? No. ¿La mejor iglesia con la infraestructura? No. Dios murió para darte vida y para que tú sirvas a otros. Por eso Dios quiere que aprendamos a vivir por fe en la tierra. Y esa es la verdadera fe que agrada a Dios, que vivamos por otros. Dios incluso dio un ejemplo que una persona que le entregue agua a otra persona que tiene sed y lo hace en el nombre del Señor Jesús, es como que se lo hubieras dado a Él. Tan simple como un vaso de agua de dárselo a alguien. El Señor dijo, si lo estás haciendo en mi nombre, es como que me lo estuvieras dando a mí. Es lo que Dios busca. Por eso dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué cosa? De justicia. Hay que entregarse completamente a Dios. Si alguna vez has sentido, comilla, esa sensación de ser usado por Dios, sabes que es tremendamente genial. Cuando tú le hablas a alguien y estás ayudando a alguien, ¿sabe cómo uno se siente? ¿Sabes que eso es de Dios? Por eso te sientes tan bien. Porque estás agradando a Dios. Por eso el Señor, cuando vemos en Santiago capítulo 2, 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo yo puedo ver en un creyente que tiene fe? Por sus obras. Por eso dice, y por tiempo puede leer en Efesios 2:10, que fuimos creados para buenas obras. Yo creo que la mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia en la vida es perder tu propósito que Dios te ha dado. Y hay gente que ha muerto entendiendo su propósito o siguiendo su propósito. Por eso mueren gozosos. Pero hay otros que están vivos y no tienen idea del propósito de Dios en su vida y es como que estuvieran muertos. Entonces, mi hermano, tienes que entender que Dios justamente te va a usar. Número 4, rápido, sufro para hacer lo correcto. Si tienes fe, vas a sufrir. Y muchas veces ese sufrimiento va a ser por hacer lo correcto.
Te digo algo, creer en Jesús no siempre es conveniente. No siempre es conveniente creer en Jesús para la sociedad. Para tus familiares no fue conveniente que tú creyeras en Jesús. A veces yo no lo entiendo. Cuando veo aquí a jóvenes que quieren venir a la iglesia, que quieren estar aquí todos los días en su iglesia, compartir con sus compañeros, y hay padres que les prohíben que vengan a la iglesia. No lo entiendo. No sé si preferirán que estén drogándose en una discoteca, bailando, tomando, pero venir a la iglesia no lo entiendo. A veces por hacer lo bueno, para mucha gente no es lo correcto. Quizás para ti estar aquí en la iglesia en esta mañana, muchos dirían, ¡ay, qué Gil, debería estar durmiendo! Después del carrete de anoche. Pero no es así. Dice en Filipenses 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no es solo creer en Él, sino que también, ¿qué dice? No solo es creer, es padecer. ¿Cuántos de ustedes han padecido por Cristo? ¿Cuántos de ustedes han padecido su tiempo con su familia, con sus familiares por Cristo? En el caso mío, saben que a veces me ha costado como familia o para la familia, a pesar inclusive de familias que tengo creyentes, no pueden entender a veces que uno pase más tiempo aquí que en otro lugar. O yo tengo a mis papás ahí y a veces, hay veces que pasan 1 o 2 semanas que no los veo. Y viven en el mismo terreno que yo vivo. Y algunos van a decir, pero ¿cómo? El hijito. ¿Pero se han preguntado por qué causa? Y a veces la causa, ahora ellos nunca me han reclamado nada, solo lo estoy dando como ejemplo. Pero muchas veces esa causa ha sido la iglesia, visitar hermanos, a veces pasar hasta tardes, horas estudiando o preparando algo para acá. Y hay algunos padres que no lo van a entender y te van a juzgar. Sí, es normal. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que creer y si crees vas a padecer. No hay problema. Número 5, me da la razón de cuando uno quiere padecer por Cristo, es que yo confío en lo que Él dice. En el libro de Salmo capítulo 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra del Señor es verdadera y yo creo en ella y puedo confiar en todo lo que Él hace. Es por eso que hoy día tú a veces, si no la estás pasando bien hoy día, pero ¿por qué no confías en su palabra si el Señor dijo que todo va a estar bien? Si tú dices creer en el Señor Jesucristo, ¿por qué a veces te estás dejando morir por algunas cosas? Y a lo mejor usted va a decir, pero es que tienen que entender. Dios diría lo contrario, ¿por qué no me entiendes a mí? Si Él es el Señor en tu vida, si realmente eres salvo, entonces ¿por qué no confías en Cristo? El libro de Hebreos 6:18 dice que Dios es imposible que Él mienta. Entonces, si Dios dice que Él te va a dar consuelo, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a multiplicar, ¿por qué entonces no le crees a Cristo? Y miramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, y no está malo que tú lo tengas, pero al final del día créele a Dios, porque Él no es hombre para que mienta. Tenemos esperanza en Él. Por eso, ¿qué pasa con la gente que pierde su fe? ¿Tienes audacia para creer? Mira, esta semana en mi casa voy a contar una infidencia. No sé por qué en mi casa la tele quedó en negro. Se quemaron los LEDs de seguro. ¿Ya? Solo se escucha la voz. ¿Ya?
Por si acaso, esos llevan unas tiras LED que van en serie y cuando se quema uno, se corta todo el circuito. ¿Ya? Entonces usted tiene que abrir la tapa y cambiar ese LED, soldar o eliminar ese LED y le va a quedar un poquito más oscuro, pero se arregla. Se ha arreglado hartas teles de eso. Y siempre pasa lo mismo. En mi casa ahora se escucha, pero no se ve nada. Y ya lleva más de una semana. Y los niños me dijeron, mi hijo me dijeron, ¿y qué pasó con la tele? No he tenido tiempo para arreglarla. Pero ¿sabes qué? Ha sido bueno. Me siento me he sentado en la cocina, en silencio, a veces pensando, mirando. Y pasamos más tiempo mirando cosas que no son reales que de las que son reales. La farándula no es real, pero ahí estamos gastando 1 hora, 2 horas viendo la farándula, hoy día hasta hay un programa que es cristiano, cielo e infierno, algo por ahí, no es cristiano, estoy bromeando ahí con... Ya. Donde el otro día el flaco con el Checho Irán, no sé si se fue al infierno o al purgatorio, no sé cómo es el tema, ahí está, alcancé a escuchar porque no veo nada. Pero pasamos más tiempo en eso que en mirar la palabra y las promesas de Dios. Cuando tú dejes de mirar noticias y de tanta tragedia, te aseguro que a lo mejor vas a estar menos cansado. Si te dejaras mirar tanta farándula, posiblemente no vas a estar tan agobiado de conseguir cosas y luchar por cosas. Si dejaras un poquito tanto estudio y conocimiento de la universidad o del colegio y los padres preocupados de que el niño tiene que hacer las tareas, posiblemente esos niños en un futuro van a confiar no en sus estudios, sino en Dios. Pero nosotros los cargamos, los cansamos y les decimos que tienen que depender de lo que ellos hagan. Y al final estamos creando niños sin fe. ¿Por qué estamos tan agobiados? Porque miramos más cosas falsas que cosas verdaderas. ¿Cuántas horas le damos al Señor? O de escuchar de Dios. O el pastor predicó 1 hora, ¿no será mucho? ¿Y cuántas horas pasaste en el celular en el baño? ¿No será mucho? Métete a su celular y ve horas en pantalla. ¿No será mucho? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos poniendo nuestra fe en cosas que no duran versus las que duran? Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por esta mañana. Gracias Padre porque sí, queremos que nuestra fe sea audaz. Y para ser audaz muchas veces tenemos que hacer lo contrario a lo que dice el mundo. Padre, que podamos predicarle a nuestros cercanos, a nuestros seres queridos, que algún día la vida va a terminar y necesitan poner su fe en Jesucristo. Hay muchas personas que asisten a las iglesias y todavía no están viviendo una verdadera fe en Jesucristo. Por eso, mi Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo de que hagas entendernos a cada uno de nosotros que necesitamos más fe, que necesitamos creer en ti, necesitamos vivir realmente esa fe que decimos tener. Cuando Dios sanó todo, porque hay mucho creyente hoy día viviendo de su pasado, las cosas que sucedieron, a lo mejor hubieron cosas en tu vida, situaciones en tu infancia, en tu juventud, hoy día como adulto, que te tienen atado, siendo de que tú tienes que renovar tus fuerzas en Cristo Jesús. A lo mejor has pasado a tristezas, desilusiones, pero te digo algo, eso en Cristo Jesús termina si pones tu fe sobre Él. A veces es bueno cuestionarse dónde estoy parado, a veces es bueno cuestionarse dónde está mi fe. Si es una fe superficial, es una fe real, Dios, por eso ayúdanos a comprender. Y es necesario a veces hasta hacer un repaso de nuestra creencia en ti, porque a veces hasta los demonios creen y tiemblan al nombre del Señor Jesucristo, pero no se aferran a Él, no viven para Él.
no le sirven a Él. Por eso Dios trabaja en nuestra vida, en nuestro corazón, de poder entender que hay que poner una verdadera fe en el Señor Jesucristo, una fe genuina. Tenemos que entender que tenemos que pasar más tiempo con Él. Porque algún día estaremos en la presencia de Dios y todo lo que suceda aquí en la tierra va a quedar detrás. Obra en nuestro corazón y ayúdanos a predicar más a la gente a nuestro alrededor que necesitan creer que Jesús es el Señor, el amo de sus vidas y que Él toma el control ese día. Y no solamente hacer una oración pensando de que van a tener vida eterna porque solamente creen en Dios. Es mucho más que eso. Es entregar tus vidas y ponerlas en las manos de Dios. Que Él haga, que Él deshaga. Necesitamos verdaderos creyentes, hombres de fe, mujeres de fe, que están dispuestos a sufrir y padecer por el nombre de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí, quiero hacer esta pregunta, necesitan más fe? Necesitan poner más fe sobre Cristo. Por decisión, al mirar sus vidas, al escuchar el sermón, ¿cuántos aquí en esta mañana podrían decir, pastor, yo necesito más fe en mi vida? Gracias. Gracias, gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Amén. Amén. Qué bueno, es el deseo de muchos, tener más fe. Pero mi hermano, te animo, manos a la obra. Hay que hacerlo, hay que involucrarse, hay que ser obediente a la palabra, hay que vivir lo que dice ella. Y por último, ninguna fe va a resultar si no la tienes sobre el Hijo de Dios. Y si tú nunca has puesto tu verdadera fe en Jesucristo, si tú no eres salvo, si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, necesitas que Dios sea el Señor de tu vida y entregarle tu vida a Él 100% y que Él sea el amo y le aceptes como su Salvador. Recién vas a poder experimentar la verdadera fe en Jesucristo y su señorío. Si no tienes esa fe, si tienes duda, déjame orar por ti en esta mañana y solamente alza tu mano. Amén, gracias, que Dios te bendiga. Gracias, 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 que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. A veces es necesario cuestionar nuestra fe. Mientras oramos, decirle a estas personas que han alzado su mano y tienen una duda de su salvación o no saben dónde van a ir en la eternidad, déjame decirte que la Biblia dice que si tú invocas al Señor, llamas a Dios, sea con tu boca, con tu mente, con tus pensamientos, y le dices, Señor, quiero que tú seas el Señor en mi vida. Te quiero invitar a mi corazón. Puedes decir esas palabras ahí donde estás. Dile, Señor, sé el Señor de mi vida, quiero tener vida eterna, pero para eso confío en que tú eres mi Señor, mi amo. Dilo ahí donde estás con tus palabras. Invítale a que sea el Señor de tu vida. Si tú clamas desde tu corazón y le dices, Señor, te necesito, yo quiero ser salvo, yo quiero que tú me des vida eterna, pero yo quiero sujetarme a ti, entonces estás entendiendo lo que significa que Él sea tu amo. Si alguna vez lo hiciste o dudaste si lo hiciste correctamente, no hay problema. Lo mejor es asegurarse en Cristo Jesús, pero que Él sea tu amo. Si tú alzaste tu mano diciendo, yo quiero ser salvo, quiero estar seguro, invoca ahí donde estás y dile, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero que seas desde el día de hoy el amo de mi vida. Creo que tú me limpias de todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y bórralos en el nombre de Jesús, porque tú eres mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Si lo puedes decir así o en tus palabras, Dios conoce tu corazón. Y la iglesia, te lo aseguro, la iglesia en este momento está orando por ti. Padre, gracias Dios, gracias Señor. Gracias por que hay que ser valiente y audaz
muchas veces para creer en ti, o inclusive hay que ser audaz para solamente alzar la mano delante de gente que no conozco, o delante de un hombre que está predicando que no conozco, y le puedo decir a ese hombre, yo tengo fe en Jesucristo. Para ser salvo hay que ser audaz. Y si hay alguno aquí que ha tomado esa decisión, has dado el primer paso y ha sido el mejor. Pero así como el resto, que también alzábamos la mano recién, que necesitamos más fe, algún día tú también vas a requerir de lo mismo, que Dios aumente nuestra fe. ¿Vamos a ser probados? Sí, pero al final del día vamos a ser bendecidos, porque la fe que crece trae bendiciones de Dios. Gracias, mi Señor, por esta mañana. Bendice a cada uno y sigue trabajando durante este mes en nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias y pedimos amén.